Soy Nico Ruggero, soy ingeniero civil. Básicamente tengo un legado de la industria de la construcción viniendo de unas bases muy desde la obra, mucho más que desde la profesión. Y soy actualmente el titular y CEO de Edilicia, pero tengo por ahí en los genes esa situación tanto de mi parte materna como de mi parte materna y paterna, perdón. Esto de tener en cuenta el valor agregado de la obra, incluso muchas veces hasta por encima de lo que marca la profesión. El valor agregado de ejecutar las cosas que puedan ser viables, económicas, sustentables, no solamente desde ahora la palabra sustentabilidad está muy vista desde lo medioambiental, pero en todo tipo, desde lo funcional, desde lo económico y desde el valor agregado, tanto sea al propietario, llamémosle si es una obra, como a la sociedad, del valor agregado a todos los que la rodean. Así que vengo de un lugar en donde todo esto comenzó con algún bisabuelo viniendo de Italia y obviamente desde el rubro de la albañilería propiamente dicha, hasta un abuelo que ya empieza a formar, después ya con mi viejo, una contratista. Y bueno, y después, cuando yo básicamente me incorporo ya con un background distinto, con una profesión y quizás con algo que en su momento se veía más raro, que hoy es más normal, que era esto de tener una pasión distinta, que era la tecnología. A veces la pasión esta venía del lado a la vergüenza, es decir, entrar a una industria en donde las cosas se hacían muy poco planificadas, en donde no era tan parecido a otra industria, como uno ve la automotriz, la aeronáutica, cualquier otra industria, a veces a uno le daba un poco de vergüenza que se digan, bueno, lo vamos a resolver en el momento en la obra, y si es necesario vamos a colgar a una persona a 20 metros de altura para que resuelva eso que no pensamos antes. Bueno, es impensado que en cualquier otra industria, en una línea de producción, eso ocurra, está todo absolutamente pensado. De hecho, en cualquier industria manufacturera, el joystick de la PlayStation está pensado desde un principio y después no hay toma de decisiones intermedias en la fabricación. En este caso, en la industria que vino siendo muy artesanal, pasa eso, y ahí es donde uno empezó a ver cómo la tecnología ayudaba a que esto se profesionalice, y muchas veces con la aplicación de la tecnología uno termina en unas palabras de Gaudí de decir, bueno, a veces busca ser original con la tecnología, pero esa originalidad muchas veces consiste en volver al origen. Y vemos de que quizás muchísimos años atrás esa planificación era mucho mejor a la que tuvimos en la época intermedia. Generamos esto de quizás porque había menos actores, porque en su momento arquitecto e ingeniero era uno solo y había pocos interlocutores. Hoy en día la complejidad de la cantidad de información y el hecho de que haya muchísimos más interlocutores para llevar adelante una obra hace a que necesitamos herramientas para ser más planificados. Antes no sé si se usaban tanto, pero al haber menos interlocutores podía llevarse adelante una comunicación más fluida. Hoy en día eso es mucho más complejo y por eso es que necesitas mayores herramientas y parecerte a una industria sin descuidar lo que estamos hablando de mantener valor, llámese valor patrimonial o valor funcional o valor económico o lo que sea, pero necesitas esa situación con herramientas nuevas, porque haciendo lo mismo que dio resultados muchísimos años atrás, no da resultados hoy. Y eso es por ahí lo que se fue buscando y cómo fue cambiando esta tendencia de lo que vino siendo lo que hizo mi abuelo a quizás lo que hacemos hoy. ¿Recordás más o menos cuándo llega tu bisabuelo, tu abuelo acá a Rosario? ¿En qué época? Mira, mi abuelo comienza con todo esto, mi bisabuelo bastantes años antes, pero mi abuelo comienza con todo esto en la década de los 50 aproximadamente, en donde él ahí empezó a organizarse mucho más allá de lo que podía hacer con sus manos, y eso llevó a que empiece una planificación estructurada. Quizá en ese momento era
más análogo a un subcontratista actual, en donde ahí comenzó como el crecimiento organizado. ¿Cómo era el nombre ahí? En ese momento creo yo que el mismo contador le habrá puesto el nombre porque era Juan Francisco Ruggero Construcciones, SRL, claro, creo yo que habrá sido el mismo contador. Eso derivó después, años más tarde, en una Ruggero Construcciones, la incorporación de mi viejo, y hoy ya Edilicia, con una empresa que ya trascendió lo familiar. Empezaron a incorporarse socios de otras, por fuera de la familia, y a profesionalizarse de una manera tal que la empresa le dio un potencial de crecimiento muy distinto al que tenía con esa tradición. Y en esa época, que conllevó con el tiempo al crecimiento actual que vos mencionás, ¿qué caracterizó o qué fue lo por ahí más destacado que recuerdes que pudo hacer tanto tu abuelo como tu papá, hablando en aquella época del 60, 70 y demás? Sí. La época de los 70, 80 creo que fue mucho más sobre obras, llamémosle al norte, o sea, hablando de San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, que era básicamente donde se asentaba mi abuelo, y ahí se hicieron cosas, comisarías, juzgados de paz, escuelas, mismo remodelación grande de hospitales. Se ha trabajado mucho en el Eva Perón, en Granadero Baigorria, pero tenía que ver más con lo que es el norte de la región, y llegado ya a los 80, a los 90, ya se fue migrando a Rosario, también desde el norte de la ciudad, como empezaron a hacernos el Sanatorio Norte, algunos supermercados ahí, algunas escuelas también, Hospital Alberdi, todo eso fue ocurriendo también en eso. Supermercado en aquella época, el hito fue lo que fueron el hipermercado Olivia, y después todos los supermercados Olivia que se fueron haciendo en la ciudad, a raíz de lo que fue un emblema en ese momento, que fue el de Córdoba y Circunvalación, que en ese momento obraba mucho más como que no había shopping en la ciudad, obraba como un shopping, y era una obra muy icónica. Hasta ese momento, cuando se hizo esa obra, y viendo lo que es la analogía de lo que sería la empresa en ese momento, mi abuelo decía que no había que poner cartelerías y hablar mucho de la empresa porque las verdaderas obras se conseguían boca en boca. Hoy en día pasa mucho eso, todavía sigue estando. Obviamente ahora se acompaña de un marketing distinto y se hacen otro tipo de cosas, pero en una ciudad como Rosario es importante ese boca en boca y el estar, porque no deja de ser un pueblo grande en el cual uno, más allá que tenga otras magnitudes y que después hayamos llegado a ser la empresa más innovadora del país, a fines de 2018, 2019, principio del 19, eso obviamente se llegó ya con otras herramientas, pero para terminar de concretar proyectos se necesita muchísimo el estar en el boca en boca de la ciudad. Y después, cuando se incorpora tu papá, ya entiendo más los 90, 2000, sí. Ahí, ¿qué fue lo destacado, característico en lo que participó la empresa? En ese momento la empresa siempre fue migrando de lo que tenía que ver con las tendencias de lo que se iba construyendo en la ciudad. En algún momento era el fuerte la parte de supermercados, como habíamos dicho. Después migró para el lado de salud y en lo que eran los sanatorios, hospitales. Había algunas remodelaciones más tiradas para ese lado. Después se fue a lo comercial también, en lo que tenían que ver incluso con estaciones de servicio, que no es muy distinto a lo que podemos llevarlo hoy, porque hay ejemplos de esa estación, y hoy en día nosotros también migramos de hacer obras de sanatorios a estaciones. Una esencia que se ha mantenido. Se mantiene esa esencia, y yo creo que la característica principal de ese hilo es, a nosotros nos gustan las obras de complejidad. O sea, complejidad muchas veces no está basada solamente en la arquitectura, sino muchas veces en cómo resolver la obra, en las instalaciones, en que la obra tenga, por ejemplo, en lo que es medicina, gases medicinales, y tenga que hacerse una obra en tiempos récord, una obra que, por ejemplo, como lo que está pasando hoy con lo que son el supermercado La Gallega, que básicamente está enfrente de lo que fue nuestra obra ícono en los 90, de, por ejemplo, tener que ejecutar una obra mientras el negocio sigue funcionando. Eso tiene toda una complejidad logística
muy diferente a lo que sería tener el terreno pelado. Entonces, ahí mismo el hilo conductor de todo eso tiene que ver con esa complejidad. Y si encima agregamos a que la tecnología ayuda muchísimo a las obras de complejidad, porque mientras más compleja, menos decisiones yo puedo improvisar, más decisiones tengo que llevar a tomar antes, ahí la tecnología me ayuda mucho. Que en cierta forma, y llevándolo, y no yendo a hablar particularmente de tecnologías, de hablar de BIM, de hablar de Lean, de hablar de inteligencia artificial y un montón de cosas, hoy, más que decir qué tecnologías se usan, hay que decir qué resultados tuve con la aplicación de las tecnologías que utilicé. Yo creo que eso es decir, bueno, si pude agregar valor con tecnología, es realmente que soy una empresa innovadora que aplica tecnología. Ya no sirve más el hecho de decir uso tecnología. Ahora hay que decir cómo uso esa tecnología y qué resultados logré con esa tecnología. Si te puedo decir, bueno, la aplicación de tecnologías para lo que es, no sé, hemos hecho un escaneo completo en la remodelación de lo que fue el Consejo Deliberante en una obra tan importante en la ciudad y patrimonial, en el cual después uno con ese escaneo puede hacer un mejor proyecto, tomando mejores decisiones, no teniendo que improvisar o no teniendo que romper algo en el momento. El puntapié inicial de la puesta en valor del consejo. Exacto, de la puesta en valor del consejo, ese fue el puntapié inicial desde el hecho de decir, bueno, ¿qué estoy teniendo hoy? La realidad es que muy poca información se llevó adelante desde la información que tenían previamente. Muchas veces no coinciden los planos y termina ocurriendo esto de decir, bueno, necesito volver a tener una información fidedigna de lo que hay actualmente para ver qué es lo que quiero hacer, porque hoy encima tengo que cambiar hasta los usos. No voy a usar el consejo o cualquier otro tipo de obras como la usaba antes, capaz que quizás necesito otra funcionalidad, y ahí es donde, bueno, primero veamos qué tenemos hoy. Sin ir más lejos, el consejo era la casa de una familia. Exacto, como podemos hablar de Villa Hortensia o como podemos hablar de las obras, de muchas de las obras emblemáticas de la ciudad, o quizás hasta un uso parecido, pero nos ha tocado en Ceballos y Oroño hacer la refuncionalización de lo que era un psiquiátrico que quizás pasó a ser un centro de oftalmología, en este caso de Grupo Oroño, y tuvimos que cambiarle una funcionalidad, poner ascensores camilleros en lugares en donde no estaban, o distintos tipos de tecnología de ascensores que necesitaban espacios diferentes al de la tecnología de ascensores que había, y ahí uno tiene que realmente refuncionalizar el proyecto desde el valor agregado, desde lo que el cliente necesita y cómo después va a funcionar. Entonces, quizás tengo que readaptarme a esta situación y ahí es donde la tecnología me ayuda a tomar mejores decisiones. Y también, ya que estamos hablando de intervenciones en edificios patrimoniales que han realizado, veo ahí la foto del GO que está en lo que hoy es el Shopping Alto Rosario, antiguo balcón del ferrocarril. ¿Cómo fue esa intervención también? Fue realmente un desafío, tuvimos que hacerlo también en un tiempo muy acelerado y nos íbamos encontrando con un montón de situaciones que lo teníamos que resolver desde anticiparnos con ingeniería, pero por ejemplo, las paredes no eran, o sea, eran paredes con adobe, con barro, y cuando queríamos hacer una limpieza con una hidrolavadora, si modificábamos la velocidad de la hidrolavadora, comíamos barro y ladrillos y levantábamos todo, entonces había que realmente ser muy cuidadosos en un montón de cuestiones, como también tener en cuenta de que no tenían la capacidad portante para albergar, por ejemplo, tuvimos que montar un techo metálico, obviamente apoyado en una estructura independiente, para que eso tenga en cuenta la situación y montarlo muy cuidadosamente para no generar ahí una pérdida del valor patrimonial. Eso muchas veces no es muy común porque muchas veces genera un sobrecosto, muchas veces genera esta situación que no todo el mundo está dispuesto a invertir en esto. Tiene que ser muy rentable. Si eso hubiese sido una casa, no se hubiese logrado nunca montar un techo con estructura independiente porque hubiese sido muy costoso. Entonces,
ahí siempre hay que tratar de buscar la mejor solución y la solución mejor adaptada también al bolsillo del cliente y al valor agregado de lo que tiene que ver con la obra. Déjame contarte también que hay algo que a mí me pasó con la tecnología que tuvo que ver con la explosión del edificio de calle Salta. A mí particularmente falleció un muy amigo mío, Maxi Vez, con ese edificio. Y a mí me chocó, no tuvimos que ver con la empresa particularmente, pero me chocó mucho ver que la información que había era una información que la tenían que usar los rescatistas para, por ejemplo, hacer una estrategia de hacer algún túnel para ver si encontraban lugares en el subsuelo que podían haber quedado algún sobreviviente. Y cuando utilizaban una estrategia se encontraban con que el plano no era exactamente igual a la obra, y ahí es que cuando querían usar esa estrategia se encontraban, no sé, con un muro de hormigón que no estaba previsto y tenían que hacer un plan B y perder un montón de tiempo. Entonces, ahí se ve también, y yo me sentí parte responsable de ser parte de una industria que funciona de esa manera, que el plano era un mero mapa ilustrativo de lo que terminó siendo la obra, y con esto ni siquiera estoy culpando al arquitecto de esto, es cómo funcionaba básicamente la industria y muchas veces cómo funciona, a lo que hace a que después uno no puede terminar de tener la información para tomar mejores decisiones. En ese caso, una decisión tan extrema, que una hora era muchísima diferencia, y tampoco estoy queriendo decir con esto que hubiesen encontrado gente viva ni nada por el estilo, sino que estoy diciendo que uno, siendo parte de una industria que toma decisiones de esa manera, termina siendo un poco culpable de después no poder tomar las mejores decisiones. Entonces, ahí fue un poco en donde cambia el chip y uno dice, bueno, más allá de cómo trabajamos y que entiendo que hay un montón de cosas que no pueden ser exactamente igual a otra industria, tenemos que mejorar, siempre tenemos que mejorar, porque después caemos en esta cuestión de estar todo el tiempo improvisando, ya sea en decisiones chicas, fáciles y no de mucho impacto, a decisiones grandes, como pudo haber sido el rescate de una persona si hubiésemos tenido mejor información. Terminar en el olfato de un perro habla muy mal de los profesionales de la industria. Y eso es un poco lo que por lo menos intentamos, o intento hacer desde la empresa, decir, podemos cometer errores, pero tenemos que estar profesionalizando esto y viendo cómo de alguna manera las cosas no se hacen como se hicieron hace 50 años atrás. Yo no puedo culpar a mi abuelo que hacía eso de esa manera, sí me puedo culpar a mí que hoy la verdad es que manejarse con papel y lápiz genera una falta de trazabilidad de información, a tener hoy un documento en la nube que lo puedan ver para el mantenimiento el mismo que está viviendo en ese edificio. Entonces, esa situación yo creo que es más una responsabilidad que una situación de aplico tecnología porque me gusta. Eso es un poco, creo yo, lo que hay que intentar cambiar. Y vuelvo, el hecho de tener la disponibilidad de poder escanear un edificio patrimonial para tomar mejores decisiones si tengo que mantener la balustrada o no, es algo que ya está al alcance de nuestras manos. Los celulares, los últimos celulares, ya tienen un escáner LiDAR en el celular. No estoy hablando de que hay que comprar una máquina en China de millones de dólares. Estoy hablando de que ya la tecnología la tenemos en la mano, y esto de no utilizarla es una responsabilidad que estamos teniendo desde la profesión, que no podemos hacer esto. Escuché alguna vez esto de que si hoy volviese a nacer alguien que trabajó en la industria automotriz hace 100 años, probablemente vaya a una fábrica de Volvo o alguna fábrica de Mercedes-Benz y no sepa trabajar. Cuando si hoy volviese a nacer alguien que trabajó en la industria de la construcción hace 100 años, probablemente tenga trabajo en las obras, porque las cosas no se hacen de una manera muy distinta. Eso no es que esté bien o esté mal, sino que el hecho de no haber habido cambios ha generado de que con las herramientas tecnológicas que hay hoy es una responsabilidad que eso ocurra.
no es cambiar por cambiar, es decir, miren, las herramientas nos están llevando a que esto evolucione. Si estamos haciendo igual que hace 100 años, yo hoy tengo una responsabilidad distinta a la que tuvo mi abuelo. Y ese por ahí el ejemplo que hay que tratar de llevar adelante y no caer en esto de, bueno, se hizo así hace 100 años, hagámoslo igual porque está en pie todavía. Los resultados y la forma de hacer de hace 100 años no son los que funcionan hoy. Tenemos que tratar de modificar eso. Llegando a todo esto que me mencionabas, ¿qué es lo que caracteriza hoy a la empresa y que hace que Edilicia sea lo que es? Hoy yo creo que la cultura, y que hoy creo que ya la tienen más la gente que trabaja en Edilicia, incluso que yo, que ya me estoy poniendo más viejo y no soy más el que era, pero creo yo que es tener esa cultura de intentar hacer las cosas diferentes, de intentar todos los días tener como un concepto de mejora continua, de darnos cuenta de que, como lo hicimos ayer, tiene que haber un formato más ágil y mejor para hacerlo hoy, y tener esa semillita de la innovación, que creo yo que termina siendo más una responsabilidad que otra cosa, y es algo que yo creo que a Edilicia mínimamente la diferencia, y por lo menos hace de que nuestras obras de mañana sean mejores que las de ayer. Y eso ya es mucho, en el hecho de poder aprender de los errores y seguir buscando la forma de hacer las cosas de una mejor manera. Y con toda esta visión de cambio, de profesionalización, de implementación de la tecnología en pos de tener mejores consecuencias y resultados, ¿cuándo te incorporaste vos a la empresa? Bueno, yo a la empresa me incorporo parcialmente, aproximadamente desde el 2009, 2008, 2007, parcialmente, y de manera full en cerca del 2010, 2011. Y bueno, al principio obviamente intentando absorber el valor agregado de lo que se había hecho, tratando de mejorar algunas cosas, y después, viendo de que la cosa era bastante incoherente, pensé que el problema lo habían tenido mi viejo y mi abuelo en no hacerlo distinto. Empecé a investigar un poco más y era una cuestión de los colegas, y después investigué un poco más y era una cuestión de la región, y después investigué un poco más y casi que te diría en la industria argentina, y te diría Sudamérica hacía algo bastante parecido. Entonces ahí dejé de culpar un poco a mi viejo y a mi abuelo y empecé a buscar en qué otras partes del mundo se hacía algo distinto y qué se podía adaptar acá. Y encontré que se hacía algo distinto en otras partes del mundo, viajando, estudiando afuera y viendo cosas que realmente copiaban a otras industrias, profesionalizaban a otras industrias, pero que no eran de fácil aplicación en Argentina. A lo que me puse a ver cómo podíamos incorporar alguna de estas herramientas, y con la incorporación, llamémosle de BIM, de hacer proyectos más allá de las dos dimensiones. ¿Qué es el BIM? ¿Qué es el BIM? Básicamente es construir digitalmente antes de construirlo realmente. Y esa es la mejor definición que hay, porque no es solamente 2D, 3D, 4D, podemos hablar técnicamente de un montón de cosas, de una base de datos gráfica, etcétera, etcétera, pero lo más importante es decir, yo tengo que tratar de simular en la computadora lo que voy a hacer después en la realidad. Y lo voy a tratar de simular con la mayor cantidad de herramientas que tenga y tomar la mayor cantidad de decisiones que pueda antes de tomarlas en la obra. En el ideal sería después hacer una obra en silencio, es decir, no tomar ninguna decisión en la obra. Ese sería el ideal, hacer de cuenta que prendí la máquina y se está fabricando. Esa es la mejor definición que yo le encuentro al BIM, más allá de decir que es modelar en 3D un plano. No. Es tomar las mejores decisiones antes. Después, ese pasaje de esas decisiones y llevarla a la obra, viene más de la mano con lo que es Lean Construction. Lean viene del toyotismo de los japoneses, implementando otra cosa a lo que sería el fordismo, y esto de la producción en serie y llevándolo a algo más just in time, pero que
Cuando lo aplicás en la industria de la construcción, no podés aplicarlo exactamente igual que en el resto de las industrias, pero es usar esas herramientas o por lo menos esa filosofía para tratar de que las decisiones que se tomaron en lo digital se lleven a la realidad con otras herramientas de planificación. Eso sería el concepto de lo que es el Lean. Después todo se engloba en una IPD, en una cuestión de tomar los proyectos como que el cliente esté involucrado y tome decisiones ahí. Pero hay algo más que ahora empieza a ocurrir un montón que tiene que ver con lo que son las inteligencias artificiales generativas que empiezan a agregarle valor a un montón de cosas que tienen que ver con esto de, bueno, quiero ya mismo ideas y empezar rápidamente a resolver cosas que antes tenían todo un proceso y se hacían al final. Hoy lo podés hacer al principio, un render, por ejemplo, y podés tener 80 alternativas de eso. Pero ¿qué pasa con toda esa historia? Hoy cada vez el profesional con criterio empieza a tener muchísimo más valor. Porque ahora esta salida gráfica de planos automáticos, render automáticos y un montón de cosas empiezan a generar a que yo puedo tomar decisiones que me lleven a errores muy graves y no darme cuenta porque todo va muy rápido. Ya no tengo más el proceso que tenía antes si utilizo todas estas herramientas. Entonces ahí es el valor agregado que empieza a haber del profesional, viendo que esas salidas rápidas que me empieza a dar la tecnología sean realmente coherentes a lo que yo después voy a tener que ejecutar y llevar adelante en el contexto en el que estoy, con el presupuesto que tengo, con la realidad de lo que tiene que ver con la ciudad, el barrio, el valor agregado a los mismos stakeholders, a los vecinos, a quien sea. Bueno, todo eso es algo que todavía no puedo poner como input en ningún tipo de tecnología y ese es el criterio que voy a tener que llevar adelante. Entonces, yo creo que esa traducción es la que, desde la tecnología a la realidad, es la que Edilicia hoy lleva adelante y creo que es esa diferenciación la que tiene hoy como empresa. Entonces, un poco llevándolo a esto puede ser aplicado desde el valor agregado hasta una propiedad patrimonial en cómo yo hoy puedo hacer esa traducción y con tecnología y teniendo información precisa, llevándola a ese valor agregado de uso y funcionalidad que se necesita en la vida que tenemos hoy. Y esa vida que tenemos hoy va a, por ejemplo, a cambiar esta cuestión de que no podrías hoy pensar en vivir en una casa, en un conventillo diseñado como era en antaño y pasar por un pasillo al exterior para ir al baño a las 3 de la mañana. Esa situación hoy ya cambió, el formato que tenemos hoy, la cultura que tenemos hoy hace a que eso hoy nadie lo elija, si pudiese elegirlo, a tener que caminar por el frío. Entonces llevamos a que yo tengo que llevar eso y conservar el valor patrimonial, tener en cuenta el presupuesto y llevarlo a una funcionalidad actual. Bueno, hoy esa es la tecnología y Edilicia está en el medio haciendo esa traducción de llevar esto al valor agregado y a la ejecución real. Eso es lo que nos podemos llegar a diferenciar hoy en día. Ahí va. Y ahí atrás tenemos otras dos fotos de esos edificios. ¿Cuáles son? Bueno, no, acá hay dos obras más de edificios que estamos viendo que son otros tipos de desafíos. Un edificio en Alberdi, una torre de 22 pisos, también icónica en lo que es la zona. Y por debajo tenemos también otro ícono que va a ser en la ciudad de San Lorenzo, que también tiene un desafío en lo que es la intervención, por ejemplo, de una barranca, en todo lo que eso implica y un movimiento distinto ahora se lee en la ciudad, que llamémosle es como un puerto norte de San Lorenzo, en donde se le quiere dar con los usos mixtos, esto de que la gente empieza a aprovechar el río de una manera en que no muchas ciudades lo hicieron. Hay una situación particular que también tuvo que ver con la planificación de las ciudades, que fue, dicho desde Buenos Aires, incluso muchas ciudades a la vera del río, de planificar en los centros, alrededor de las plazas, y darle la espalda a los ríos. Eso empezó a cambiar muchísimo en el mundo, y entonces empieza a haber esto de la intervención de esos espacios para aprovechar la parte natural y cómo yo puedo impactar positivamente en esos espacios. Siempre en esto la tecnología da un gran valor agregado por esto de que las intervenciones en lugares vírgenes, llamemos de alguna manera, siempre tienen una
una particularidad, una crítica de alguien que piensa que se va a intervenir negativamente. Hoy con la tecnología eso puede, desde la toma de decisión de un municipio hasta la información a la sociedad en general, puede llegar a pesar en positivo para mostrar de que yo no voy a estar interviniendo algo en contra de lo que tiene que ver con la planificación urbanística de la ciudad, sino al contrario, haciendo, por ejemplo, como es en este caso en el proyecto, pasarelas al río con lugares comerciales, va a hacer que, en este caso el sanlorencino, pueda caminar y disfrutar en un paseo de compras el río. Cosa que antes terminaba en lo que tiene que ver con calle San Martín y el río lo miraba muy de lejos. Entonces, esta situación puede llegar a mejorar esto de la aplicabilidad de la tecnología actual, esta crítica que puede haber con la intervención, llámese patrimonial o de lugares verdes. Ahí hay una responsabilidad, obviamente, hay una responsabilidad tanto sea de los funcionarios como también de las empresas, de mostrar que el impacto de sus proyectos es de manera positiva para la ciudad y que eso de alguna u otra manera puede llegar a ser algo que agregue valor tanto a la ciudad como a los propietarios, como todos sabemos. Porque lo peor que nos puede pasar es que queden esas propiedades cercadas y abandonadas, y eso es mucho peor para la ciudad, lugares oscuros, a que realmente tenga una puesta en valor y tenga vida. Y ahí, de alguna manera, ganen todos los actores. Esto es difícil y es una cuestión muy, muy compleja, pero hoy ya no le podemos escapar a que tenemos las herramientas para que todo el mundo comunique de una manera muchísimo más ágil y entendible, tanto para un profesional como para Doña Rosa, lo que se quiere hacer con todo lo que tenga que ver con intervenciones en una ciudad. Muchas gracias, Nico. De nada.